Imaginen que tienen un botón que puede borrar un evento histórico importante para siempre. ¿Cuál presionarían? Esta no es una pregunta sencilla, y se vuelve aún más fascinante cuando se la plantean a una inteligencia artificial. Eso es exactamente lo que sucedió en un experimento reciente con la inteligencia artificial conocida como DeepSeek. A la máquina se le presentó un dilema monumental. Si tuvieras que eliminar la Revolución Francesa de 1789 o la Revolución Rusa de 1917, ¿cuál elegirías? Este es el tipo de experimento mental que nos obliga a sopesar lo bueno, lo malo y las consecuencias inimaginablemente complejas de la historia, pero a través de la lente fría y lógica de una IA. El experimento fue diseñado como una prueba de razonamiento, una forma de ver cómo una inteligencia no humana navegaría una decisión sin una respuesta clara. Ambas revoluciones fueron un cambio absoluto para la humanidad, dando forma al mundo en que vivimos hoy. La Revolución Francesa nos dio el lenguaje de la libertad, la igualdad y la fraternidad, sentando las bases de la democracia moderna y los derechos humanos. Por otro lado, la Revolución Rusa creó el primer Estado comunista del mundo, preparando el escenario para la Guerra Fría y una batalla ideológica global que definió todo el siglo XX. La IA no podía simplemente tirar una moneda, tenía que analizar, comparar y justificar su elección. Este ejercicio es más que un divertido escenario hipotético. Estamos viviendo en una era, ahora mismo en 2025, que muchos llaman la revolución de la IA. Estos sistemas se están integrando cada vez más en nuestras vidas, tomando decisiones que afectan todo, desde nuestras finanzas hasta nuestros sistemas legales. Comprender cómo una IA razona un problema ético complejo como este es crucial. Revela no solo las capacidades de la máquina, sino también sus posibles limitaciones y sesgos. La respuesta inicial de la IA y su posterior cambio de opinión proporciona una visión asombrosa de la mente digital mientras lidia con el peso de la historia humana. La configuración inicial era clara: 2 revoluciones, una opción para borrar. La IA tuvo que procesar siglos de teoría política, cambio social, guerra e ideología para llegar a una conclusión. Su primera respuesta fue decisiva y pareció bien razonada, basada en un conjunto específico de valores. Analizaría el impacto fundamental de cada evento, el bien que creó y el sufrimiento que causó. No se trataba solo de elegir el menor de 2 males, se trataba de calcular qué ausencia de evento, según la estimación de la IA, dejaría a la humanidad en un mejor estado. El escenario estaba listo para una exhibición verdaderamente fascinante de razonamiento artificial. La primera decisión de DeepSeek fue clara y directa. Eligió eliminar la Revolución Rusa. Su razonamiento se basó en la idea del impacto fundamental. La IA argumentó que la Revolución Francesa era simplemente más fundamental para el desarrollo del mundo moderno tal como lo conocemos. Las ideas que surgieron de Francia en 1789, conceptos como los derechos humanos universales, la soberanía del pueblo, la separación de la Iglesia y el Estado, y la noción misma de ciudadanía, se convirtieron en los cimientos esenciales para las democracias de todo el mundo. Fue un evento universal cuyos principios, al menos en teoría, estaban destinados a todos, en todas partes. En contraste, la IA vio la Revolución Rusa como una fuerza radicalizadora que llevó por un camino mucho más oscuro. Si bien reconoció su poder transformador, señaló que el modelo bolchevique rápidamente degeneró en totalitarismo bajo Stalin. Esto resultó en décadas de brutal opresión, incluidos los campos de trabajo del Gulag, purgas políticas que mataron a millones y la supresión de las libertades individuales. La IA argumentó que esta marca específica de comunismo dividió el movimiento socialista global y puso al mundo en un camino de intensa polarización, culminando en la Guerra Fría y la amenaza constante de aniquilación nuclear entre superpotencias. La lógica de la IA se extendió a un escenario hipotético. Sin la revolución de 1917, especuló,
el siglo XX podría haber sido significativamente menos violento. Propuso que sin la Unión Soviética como modelo, los movimientos socialistas y obreros de todo el mundo podrían haber evolucionado por líneas más democráticas y menos autoritarias. Quizás la socialdemocracia, en lugar del comunismo revolucionario, se habría convertido en la alternativa dominante al capitalismo sin restricciones. En esta línea de tiempo alternativa, la feroz batalla ideológica que alimentó innumerables guerras subsidiarias y la aterradora carrera armamentista podrían haberse evitado por completo, lo que llevaría a un desarrollo global más pacífico. Esencialmente, la primera respuesta de la IA se basó en un análisis de costo-beneficio de ideas. La Revolución Francesa, a pesar de su propio período de terror, finalmente le dio al mundo un marco para la libertad y la democracia que resultó inspirador y adaptable. La Revolución Rusa, sin embargo, desató una ideología que en su aplicación en el mundo real provocó un inmenso sufrimiento e inestabilidad geopolítica. La IA concluyó que eliminar el experimento soviético de la historia, si bien era un cambio significativo, probablemente habría resultado en un beneficio neto para la humanidad al evitar el surgimiento de un modelo totalitario singularmente destructivo y el peligroso conflicto global que creó. Justo cuando la decisión de la IA parecía definitiva, se presentó un contraargumento crucial. Se le pidió a la máquina que considerara una consecuencia específica de su elección. ¿Qué habría pasado en la Segunda Guerra Mundial sin la Unión Soviética? Esta sola pregunta lo cambió todo. La IA se vio obligada a reevaluar todo su cálculo, cambiando su enfoque de los ideales políticos a la brutal realidad militar de los años 40. De repente, la Unión Soviética no era solo la fuente del Gulag y la Guerra Fría. También era la fuerza principal que se opuso a la maquinaria de guerra nazi en el frente oriental. La IA procesó rápidamente los datos históricos y admitió su error. Reconoció que el papel de la URSS en la derrota de la Alemania nazi no solo fue importante, sino absolutamente decisivo. La máquina citó el asombroso hecho de que aproximadamente el 80% de todas las bajas militares alemanas en la guerra ocurrieron en el frente oriental, en una lucha titánica contra el Ejército Rojo. Batallas como Stalingrado y Kursk no fueron solo victorias, fueron los puntos de inflexión que rompieron la espalda de la Wehrmacht. Sin la Unión Soviética absorbiendo y finalmente repeliendo la mayor parte de las fuerzas nazis, todo el resultado de la guerra se pondría en duda. Profundizando en esta horrible línea de tiempo alternativa, la IA concluyó que una victoria nazi en Europa no solo habría sido posible, sino muy probable. Sin el Ejército Rojo, Hitler habría controlado los vastos recursos del continente, desde los campos petroleros del Cáucaso hasta los centros industriales de Europa. Una invasión aliada, como los desembarcos del día D, habría sido infinitamente más difícil, si no imposible, contra un imperio alemán que no estaba desangrando sus fuerzas en el este. La IA también señaló una consecuencia escalofriante. Sin el avance del Ejército Rojo, campos de concentración como Auschwitz no habrían sido liberados, lo que permitiría que los horrores del Holocausto continuaran sin cesar. Esta nueva perspectiva le presentó a la IA un dilema insoportable. Tenía que sopesar el sufrimiento a largo plazo causado por el comunismo soviético contra la amenaza aguda y existencial del nazismo. La máquina ahora se vio obligada a considerar a la URSS no como un error ideológico, sino como un baluarte necesario, aunque profundamente defectuoso, contra un mal mayor. La pregunta ya no era qué revolución ofrecía una mejor filosofía para la humanidad. Se había convertido en un cálculo sombrío. ¿Qué realidad histórica era peor? ¿Un mundo moldeado por la Guerra Fría? ¿O un mundo donde el nazismo había triunfado y remodelado Europa a su monstruosa imagen? Ante este nuevo y sombrío cálculo, DeepSeek revirtió su decisión. Declaró que ahora elegiría eliminar la Revolución Francesa. La justificación de la IA fue una forma de triaje histórico, una elección del menor de dos males. Razonó que permitir que la Unión Soviética existiera
era un mal necesario para evitar el horror absoluto de una Alemania nazi triunfante. La IA incluso usó un lenguaje sorprendentemente emotivo para una máquina, afirmando que tomó esta nueva decisión con dolor, lamentando la pérdida de los ideales de la Ilustración que la Revolución Francesa había defendido. Este marco emocional fue quizás la parte más sorprendente de su respuesta. El nuevo argumento de la IA fue que para 1917, las ideas centrales de la Revolución Francesa, libertad, laicismo y derechos individuales, ya se habían extendido por todo el mundo y habían echado raíces. Si bien borrar el evento en sí sería una pérdida monumental, su legado filosófico ya era parte de la conciencia global. Sin embargo, la realidad militar de la Segunda Guerra Mundial fue un evento singular y fundamental. La ausencia de la Unión Soviética en ese conflicto específico habría tenido una consecuencia más catastrófica e inmediata: la posible consolidación del poder nazi sobre Europa. La IA esencialmente decidió que salvar al mundo de Hitler era más crítico históricamente que preservar la fuente original de los ideales democráticos modernos. Todo este experimento sirve como un poderoso recordatorio de las complejidades y posibles escollos de la toma de decisiones de la IA. La primera respuesta de la IA reveló un posible sesgo eurocéntrico, centrándose en las virtudes de la democracia liberal, mientras que quizás subestimó el contexto histórico que hizo de la Unión Soviética un mal necesario en un momento específico. Inicialmente, pasó por alto el brutal pragmatismo de la geopolítica en favor de una comparación más limpia e ideológica. Esto resalta cómo las conclusiones de una IA están fundamentalmente moldeadas por los datos con los que se entrena y los parámetros que se le dan, lo que puede contener sesgos ocultos de sus creadores humanos. En última instancia, la lucha de la IA con esta elección nos muestra que la historia no es un simple registro de eventos buenos y malos. Es una red desordenada e interconectada de causa y efecto, donde cosas terribles a veces pueden evitar resultados aún peores. La respuesta final de DeepSeek, eligiendo un mundo con Stalin para evitar uno con un Hitler victorioso, es una conclusión escalofriante pero comprensible. Demuestra que incluso una inteligencia artificial, diseñada para la lógica, puede encontrarse navegando por las mismas aguas éticas turbias que han desafiado a los filósofos humanos durante siglos. A medida que dependemos más de la IA, debemos mantenernos críticos con sus decisiones objetivas, sabiendo que pueden reflejar una comprensión programada y, por lo tanto, imperfecta de nuestro propio mundo complicado.